Buenas tardes a todos y a todas. Vale la pena la presentación porque, justamente por lo que decía Pedro, hay muchas personas que se van incorporando y, y bueno, ya no nos conocemos tanto porque además no nos vemos tanto por los pasillos. Mi nombre es Diego Núñez de la Rosa y junto con Alejandro Canizaro pertenecemos al área de comunicación del CCT CONICET CENPAT, que desde el año prácticamente 2014 existe y lo que brindamos es un servicio centralizado a todo el personal del CENPAT y de sus unidades ejecutoras, sus institutos, de comunicación en todo sentido. Comunicación de la ciencia, ya sea por notas de divulgación científica, pasando por redes sociales, audiovisual, radio, educación, actividades educativas. Bueno, hacemos de todo. La verdad que somos jugadores de toda la cancha de la comunicación porque nos apasiona, nos encanta la comunicación de la ciencia. Y bueno, y entonces hoy como parte, un pedacito solamente de la comunicación de la ciencia, agradezco la invitación de los organizadores y organizadoras de estos ciclos para poder charlar sobre comunicar en redes sociales, porque es una nueva forma, es una modalidad de comunicar en redes sociales que se viene imponiendo y me gustaría poder en este ratito que vamos a tener, tentarles a que lo hagan, a que se sumerjan en las redes sociales para comunicar ciencia. Y les puedo asegurar que les va a gustar y les va a ir bien, pero justamente vamos a charlar cómo poder disfrutar de esta inmersión en las redes sociales. Entonces, pensaba que primero charlar un poquito del para qué comunicar ciencia en redes sociales. Y el para qué no tiene que ver solamente con divulgar o bajar el conocimiento. Y lo tacho porque ya con Ale estamos bastante renegados de estos dos conceptos, de la idea de comunicación de la ciencia. Divulgar, esto de hacer vulgar un saber o bajar el conocimiento, es subestimar a las otras personas. Y en redes sociales uno no puede subestimar a nadie. En realidad, comunicando ciencia o haciendo actividades educativas no se puede subestimar a nadie. Todos sabemos algo y todos ignoramos algo, decía Paulo Freire, el pedagogo brasilero. Entonces, nosotros tenemos que arrancar desde el lugar de la humildad, sobre todo. Es decir, nosotros no tenemos un saber que vamos a compartir con las otras personas porque le vamos a hacer un favor. Nosotros tenemos un saber que ha sido generado a partir de una actividad científica financiada por el Estado, es una actividad pública y de alguna manera es nuestro deber poder comunicarlo. Y también, de alguna manera, comunicar la ciencia la completa. ¿Cómo la completa? ¿Y por qué comunicar y para qué comunicar ciencia en redes sociales? Para vincularse con colegas, para armar un gran equipo de diálogo científico. Esto ha quedado muy claro en la pandemia, cuando en el 2019, en diciembre, en fines de diciembre, se dio a conocer, se dieron a conocer los primeros muertos por una nueva cepa de coronavirus. En tiempo récord, la comunidad científica se empezó a comunicar, y mucho por Twitter, respecto a este nuevo virus aparecido. Y en tiempo récord empezaron a avanzar los trabajos, se liberaron muchos, y la verdad que la ciencia comunicada por redes sociales, esta vinculación en red que promueven las redes sociales, hace que la ciencia crezca y que sea exponencial. Y para eso también sirve comunicar. También sirve comunicar para fijar agenda en los medios, porque en los medios de comunicación hay de todo. Hay noticias políticas, de espectáculos, de deportes, policiales. ¿Y por qué no hay más noticias científicas? Si la noticia científica es súper necesaria, además que puede ser interesante y hasta entretenida, pero justamente no arrancamos pensando en que la noticia científica puede ser entretenida o interesante y que puede tener otros fines. No, tenemos que fijar agenda, tenemos que hacer que hablen de nosotros en los medios, en las redes sociales. Y entonces, al meternos en redes sociales, vamos a lograrlo. ¿Por qué, por ejemplo, queremos fijar agenda? Para el financiamiento. Algo tan necesario y poco visto a veces. Yo charlando con personas en PAC a las que quizás a veces le insisto de que comuniquen, o a veces me cuentan
sus temas y digo, pero eso está interesantísimo, sí, pero no sé, no tengo tiempo, no me lo reconocen en el SIGEVA, pero todo vuelve. Y en comunicación el efecto mariposa está a la orden del día, para los que pensamos en la comunicación desde el punto de vista de la complejidad. Entonces comunicar seguramente nos va a servir para llegar a lugares donde antes no pensábamos llegar. Me lo acaba de decir en estos días un compañero de ustedes, que me dice, gracias Diego por haber comunicado el trabajo que hago, porque eso le sirvió a la comisión asesora para evaluarlo, y por eso pude entrar a la carrera SIC. Yo le dije, es el mejor reconocimiento que he tenido en mi vida del trabajo de comunicación científica. Porque gracias a lo que hicimos comunicando ciencia, comunicando tu trabajo a públicos masivos, porque nosotros no le mandamos ningún mensaje a la comisión asesora, gracias a ese trabajo de comunicación masiva de tu trabajo, la comisión asesora lo vio y lo valoró. Y también comunicar por redes sociales sirve para llegar a tomadores de decisión. Y claro que están, y sobre todo en Twitter, que ahora les voy a dilucidar un poco la trampita de esta mini charla, que es que vamos a hablar de Twitter, porque si bien podríamos hablar de todas las redes sociales, sería bastante largo, y me gustaría concentrarnos en esta red social, y ahora les voy a decir por qué. Eh, Decía, llegamos a tomadores de decisión, y eso está recontra comprobado. Nati Pesaj y Ana Liberoc del IPEC están metidas en Twitter, y el tema del agua, como lo vienen trabajando, y del río, eh, lo vienen imponiendo en la agenda de la política. Las conocen, los tomadores de decisión las conocen muchísimo y las siguen. Y eso está buenísimo, que empiecen a seguirte esos tomadores de decisión, que aprendan, pero que además puedan llamarte o convocarte para un plan de manejo. Y nos está pasando con Nick Ortiz, por ejemplo, y los pulpos. El tema pulpo sale a la luz en las redes sociales y sale en la polémica, y lo llaman directamente a Nick Ortiz, porque de alguna manera lo hemos instalado. Y bueno, y también sirve para educar. Siempre educar y comunicar son los dos grandes paraguas de la comunicación de la ciencia. Ahí les pongo un ejemplo de cuando tuiteamos hace poco la aparición de los delfines en San Antonio Este, y la gente del CIMAS nos mandó un videíto alucinante. Bueno, miren, tuvo 18.000 reproducciones ese video. Estalló el video. Y era solo un videíto hecho con un dron y mostrando a los delfines cómo estaban supuestamente huyendo en manada de las orcas que los estaban acechando. Pero así, al toque, me lo mandaron los chicos del CIMAS y lo pusimos en redes sociales y comunicamos un montón. Y todavía no sabemos qué efecto va a tener esa comunicación. ¿Cómo tuitear y no morir en el intento? Bueno, hay que aprender a tuitear. Como todas las redes sociales, hay que aprender a usarlas. Quizás quienes todavía no están muy acostumbradas a usar esta red social que es Twitter, eh, es súper fácil. En realidad se ponía en algún momento el tema de, ay, pero hay que hacerlo tan brevemente, en 140 caracteres, ahora son 280. Bueno, ahí lo que sirve mucho es, por ejemplo, leer a Eduardo Galeano, o, o a Nietzsche, pónganle, o a Schopenhauer, o a quien quieran que escriba corto y contundente, que hay sobrada cantidad de autores que hemos leído en nuestra vida y que podemos leer y no podemos creer que sintetice y condense también la información en tan poco espacio, en tan pocas palabras. Y sí se puede, y es re interesante. Y Twitter funciona así, es como un golpe de información. ¿Y cómo hacer un tweet? Y bueno, con una regla básica del periodismo, que es responder a las preguntas básicas de lo que una noticia periodística tiene, que es qué, cómo, dónde, cuándo, cómo y por qué. Dije 6, son 5, 6, más o menos. Entonces ahí vemos cómo CONICET tuitea respecto a un proyecto. Y bueno, lo que nos da la posibilidad Twitter, que quizás no nos da la posibilidad Instagram, que es una red social muy usada y muy usada por gente del CENPAT, es que nos permite compartir información, nos permite linkear, conectar a notas, a papers, a trabajos, a páginas, a webs, a todo, nos permite linkear a todo, a videos de YouTube. Entonces eso es súper útil, porque en realidad también lo que estamos haciendo con Twitter es tirar un anzuelo, en donde si la persona picó y nos regaló un clic más, lo vamos a llevar a donde queremos que lleve, que es una lectura más densa, una lectura más larga. Pero el tweet básicamente es eso, es armar una breve noticia con esas 5 o 6 preguntas y con mucho
cariño, poniéndole mucha onda, poniéndole mucho. Ahora vamos a ver cómo se puede hacer. Ahora, si no queremos sintetizar tanto, hay una herramienta que está apareciendo, o sea, una forma, vuelvo, en realidad me adelanto a lo que venía. Una de las formas justamente de ponerle ese gancho y hacerlos más amables a los tweets y poder hablar el lenguaje de Twitter también, son los famosos hashtags y el arroba, ¿no? Que ya estamos reacostumbrados. Ustedes, el tema de las etiquetas, los tags, las tienen re claras. Así funciona el mundo científico, el mundo de las publicaciones científicas, y los hashtags no son más que eso. Ahora, es difícil imponer un hashtag, pero de a poco se puede. Cannabis medicinal, hashtag cannabis medicinal, puesto todo junto, como es la regla de poner un hashtag, que hay que poner, para que lo reconozcan, hay que ponerlo todas las frases juntas, entonces se busca poner las palabras con mayúsculas para que a la lectura pueda ser más agradable. Hashtag cannabis medicinal, que es algo en lo que el CENPAT se ha metido, nos va a llevar a todas las publicaciones de cannabis medicinal que se han publicado en Twitter, y son muchas. Entonces, ahí se empieza a formar la red de información y la red que se puede hacer con otros colegas u otras personas que están en el tema. Bueno, hashtag Patagonia es porque también, para que alguien pueda llegar por el lado de Patagonia, que hacemos ciencia en Patagonia, que podría ser otro hashtag que lo usamos muchas veces, también se tendría que armar con ciencia en Patagonia, la C mayúscula, la E de en y la P de Patagonia, y el arroba gente, porque cuando arrobas a alguien, esa persona lo ve. Entonces, bueno, Daniel Filmus estará bastante ocupado, pero alguien estará leyendo el Twitter, y vas a ver que acá en Senpat lo estamos esperando ya con comunicación prevista para su visita. Entonces, bueno, estas son como las dos herramientas más clásicas y básicas de Twitter que vale la pena incorporar pronto. Y los que les decía, un hashtag podemos imponerlo, bueno, si somos muy grosos comunicando, si nos va muy bien, eh, y si no, hay que apelar justamente a la creatividad de poder, o a ver, hay que ser pillos, digámoslo, para justamente darnos cuenta qué tipo de hashtag usar, ¿no? Si estamos comunicando mamíferos marinos, bueno, hashtag mamíferos marinos puede ser un hashtag, puede ser en inglés, y ahí hay un tema. Cuando se comunica en redes sociales en inglés, hay que saber bien por qué y para quién, porque si no tenemos seguidores en inglés en nuestras redes sociales, no lo hagamos. Entonces, pero un hashtag puesto en inglés quizás sí nos pueda linkear con otras publicaciones. Y acá empieza un mundo de Twitter que está interesante y ojalá les cope, y no sé si lo conocerán, que es, por ejemplo, contar historias en hilos de Twitter. Los temas que ustedes tengan, si justamente no quieren ser no los quieren condensar tantos en un tweet de 280 caracteres, los pueden hacer en un hilo, que son muchos tweets, justamente hilados por la posibilidad que les da Twitter, y entonces ir avanzando en el tema, ir generando una intriga, ir generando la suma de más y más información. Y un periodista que es un comunicador, que es un grosso en esto de hacer tweets, hilos de tweets, es Fernando Duclos, que se autodenominó en Twitter como periodistán, que hizo dos viajes, uno en África y otro a la Ruta de la Seda en Medio Oriente, y sobre todo el último viaje, lo registró en esta cuenta de Twitter, eh, y empezó a usar esta herramienta de los hilos. Entonces él cuenta historias buenísimas, resarpadas, en muchos tweets. Y te va llevando y no te das cuenta. Y al final terminas leyendo casi, seguramente, como si estuviera leyendo un artículo de 3 hojas, pero no te diste cuenta porque lo estuviste leyendo en tweets de 280 caracteres. Yo les muestro por ejemplo, uno que hizo hace poco, un par de días, el 28 de septiembre. Dice, heroína de las mujeres pobres y también asesina, vengativa y carismática, sanguinaria y reverenciada, paria y leyenda, amor y odio, sangre y fuego. Fulán de Vi, la reina de los bandidos. Y él pasa a hacer el hilo de tweet. Y entonces a cada tweet le va poniendo un número para que nosotros nos ubiquemos en el orden que lo tenemos que leer. Y empieza a sumar información.
Y esta es una regla de oro del Twitter. Siempre tiene que ser con imágenes ilustrativas. Que eso acompaña muchísimo. Es mitad y mitad. Es mitad texto, mitad imagen. Entonces arranca el hilo. La protagonista de nuestra historia nació en 1961 en el estado de Uttar Pradesh, al norte de la India. Allí en esa región viven 200 millones de personas, es la entidad subnacional más poblada del planeta. Tierra del Taj Mahal, el lujo refinado y la más absoluta miseria. Imaginen este tono, imaginen una noticia científica de ustedes contada en este tono. Súper interesante, re interesante. Todos los temas que yo sé que en los que está el Cecimar se están en este tono, y está bárbaro, y llamaría muchísimo la atención. El tweet 2 sigue contando, y sigue hasta el tweet 24 y el 25, 10 vidas vividas en 3 décadas, llegamos hacia 2001, 25 de julio, figura reconocida de la política de la vida social india está llegando a su casa en Delhi cuando un hombre le descarga una batería de tiros. Fulán Devi es asesinada a los 37 años, conmoción nacional. Usó 280 caracteres por cada tweet y le fue agregando una carga de información, de emocionalidad, que está buenísima. Y entonces, eso también es un arte y está bueno ir probando hacerlo de esa manera. Hay un prejuicio sobre Twitter. Mucha gente me dijo, Twitter es una cloaca. Twitter no es la red social del enojo. If you want it, decía Yoko John. Si tú quieres. O sea, sí, hay odio, hay redes de odio, hay trolls, hay bots, hay un mundo de odio en Twitter que está siendo utilizado con un fin político, pero nosotros podemos no tenerlo, ese fin, podemos no meternos, sumergirnos, no podemos no sumergirnos, no querer sumergirnos en esas aguas turbias. Y eso se hace justamente no metiéndonos a seguir cuentas de Twitter que sabemos que son de medios de comunicación que incitan a las fake news o al odio o a personalidades, porque eso podemos hacer nosotros, educar al algoritmo. ¿Cómo? Justamente siguiendo a las personas que nosotros sabemos que somos colegas, que son colegas, que nos van a brindar buena información. Y entonces de esa manera Twitter se va a convertir en un noticiero permanente de los temas que nosotros queremos. No sé, por ejemplo, la gente de física ambiental, si empieza a seguir colegas y personas que hacen el trabajo de física ambiental, van a tener un noticiero sobre física ambiental. Lo mismo con aves, lo mismo con mamíferos marinos. Todos los temas específicos a los que ustedes se dediquen, van a empezar a encontrar colegas en Twitter que si ustedes lo siguen, Twitter les va a informar solo de eso. Van a estar educando el algoritmo. Entonces, Twitter no es la red social del odio, si queremos, y a veces una forma de comunicar es provocar. Hasta ahí, justamente, porque como dice el tweet este que hicimos hace unos días atrás, el que se enoja pierde. Y hubo mucha polémica sobre esta cuestión del señor metido en la boca de la ballena. En Twitter ya estaba todo el odio a la gente, toda esta cosa de la gente, el indeterminado de la gente. Y entonces nos pareció que estaba bien poder poner ahí un aviso, un llamado de atención a esto, decir, ¿para qué enojarnos? ¿Cuántas veces acá la gente, los compañeros y las compañeras de la mama saben que históricamente las personas se han acercado a los bichos varados? Y entonces sí, acá hubo gente que fue más allá y la cultura selfie tiene que ver porque querían sacarse la selfie arriba de la ballena. Pero bueno, quisimos provocar con este tweet. Y nos fue re bien, porque la verdad que se debatió bastante, que era una de las cuestiones que queríamos que se debata, y bueno, y es una forma de comunicar ciencia. Eh, y entonces, a partir de ahí también fuimos compartiendo después seguimos compartiendo en Twitter todas las notas que salían a Coscarela. Y bueno, y entonces estábamos comunicando ciencia. Pero con este tweet lo que hicimos fue llamar la atención. Cada tanto hay que hacerlo, pero provocar hasta ahí, justamente, para no generar esa reacción medio tuitera que tiende al odio. También comunicar con humor, está buenísimo usar el humor. Y ahora hay cada vez más memes científicos. Bueno, esto se nos ocurre a nosotros, porque también es una hipótesis que venimos trayendo hace tiempo, el tema de cómo la persona que investiga se puede terminar pareciendo a su objeto de estudio. Bueno, un humor que también fue agradecido y también fue comentado y tuvo me gusta,
y nos sirve como para meter la ciencia, porque atrás de esta chanza, de este chiste pavo, hay una idea científica. Está Darwin, está la teoría de la evolución, podrá ser más o menos para nerds, pero bueno, se sigue comunicando ciencia y se llama la atención. Una cosa que no hay que hacer en Twitter ni en ninguna red social es volcar el ego. Porque si hacemos comunicación científica, hacemos comunicación científica. Si no, podemos tener nuestra red social donde poner selfies, donde poner lo que querramos poner. Pero si queremos comunicar ciencia en Twitter, en Instagram, en Facebook, el ego no es el mejor compañero. El ego no es el mejor compañero en ningún momento de la vida, porque te expone demasiado. Y justamente no hay que exponerse a la persona. No somos nosotros o nosotros personalidades. La actividad que hacemos es importante para las personas. Sí, la hacemos nosotros, pero justamente se hace un equipo, se comparte información, todo lo que hablábamos antes. La lógica de la red social bien utilizada le dice que no al ego. Entonces, que no nos pase esto, ¿no? Que estamos sacándonos una selfie en un volcán y capaz que nos cae la lava encima. La labor científica, para ser contada, tiene que ser contada más en un aspecto periodístico y nos puede tener como protagonistas en la medida que lo cotidiano también comunica. Pero no porque somos nosotros, sino porque somos una persona que hace ciencia, porque somos personas, equipos que salimos al campo, que sí, que la selfie en una campaña está buenísima, pero no porque nos querramos mostrar nosotros, sino porque lo que queremos comunicar es ciencia. Eso está bueno poder tenerlo en cuenta, porque si no a veces se confunde y a veces yo he visto y sabemos de casos de personas que salen justamente heridas de las redes sociales, porque vuelcan su ego y en alguna medida, si la exposición es demasiado o puede haber algún tema que pueda resultar medio picante, puede haber algún tipo no digo ataque, pero sí de reclamo, de crítica, que la persona no se la tiene que bancar, porque lo que se tiene que bancar es esa crítica, en todo caso es un trabajo científico y se la banca la crítica. Bueno, acá empiezo a terminar y decirles que en el CEMPAT Mano nos va haciendo redes sociales y les queremos contar esto, de que las redes sociales nuestras son muy seguidas. En Facebook tenemos 14.000 seguidores, en Instagram tenemos 2.800, en Twitter tenemos 6.500, y por eso también podemos hacer todo lo que les decía que hacemos, ¿sí? Fijar agenda, que nos siga los decisores, los tomadores de decisión, comunicarnos, divertirnos, provocar. Lo podemos hacer porque tenemos audiencia. Y bueno, y ustedes en la medida que se metan a las redes sociales a comunicar, saben que cuentan con nosotros. Y ese es un poco el fin de la charla, la propuesta de decir, si les picó el bichito de Twitter, si les picó el bichito de las redes sociales, nos comunicamos, nos mandamos un mensajito, un mail, empezamos a hacerlo y les va a gustar, les va a gustar, les va a ir muy bien. Y este cruce de manos de ayudarnos, para también ustedes, en la medida que puedan ir teniendo sus redes sociales, compartirnos la información y entonces nosotros poder amplificarla en las redes sociales del CEMPAT. Hay que jugar en equipo, es la única. En redes sociales lo que realmente funciona es jugar en equipo. Y entonces lo que yo les quería mostrar con estas manos que se entrecruzan es que estas manos forman un frame, forman un círculo en este caso. El frame a veces en fotografía es un cuadro, pero hagamos un frame juntos y juntas de lo que es comunicar ciencia. Eh, porque nosotros necesitamos de ustedes y ustedes necesitan de nosotros, porque estamos en lo mismo y la comunicación sin la ciencia, no, o sea, nosotros sin la ciencia no hacemos nada y ustedes haciendo ciencia con la comunicación pueden hacer muchísimo, muchísimo, muchísimo. Así que cierro con eso. Gracias. Gracias, Diego. Preguntas, no sé si quedará tiempo para preguntas. Sí, sí, tenemos tiempo, 5 minutos puedo invertir en eso. Muy bueno, muy interesante, Muy buena, gracias. Diego. Gracias. Hay
Ale ya había puesto una, te la leo. Dice, ¿qué frecuencia de publicar necesita cada red social para que tenga sentido? ¿Qué inversión de tiempo hace falta por día para mantener esas redes sociales? Está buenísimo, está buenísimo. La frecuencia es de a 1 a 2 posteos, según la red social también, hay algunas más exigentes que otras. En Facebook se van a hacer un posteo, en Facebook se puede hacer un posteo por día. Eh, Instagram y Twitter son un poco más tiranos, te piden más. Eh, pero con 1 o 2 posteos por día, bien armaditos, dándose un tiempo, quizás justamente no haciéndolo tan espontáneo a nivel millennial, sino dedicándole un tiempito. Por ejemplo, los hilos, esos que les mostré, son a dedicarle horas, pero no es la idea. Eh, con eso anda la máquina, es una locomotora que pide carbón, con eso anda. Y era otra parte de la pregunta, ahora me olvidé, pero eso, 1 o 2 posteos por día está bien. Está bien. Sabes que nosotros armábamos un pequeño video, salía algún paper y armábamos algo tratando de comunicar ese paper de forma, no sé, visual y sencilla. ¿Eso también se puede subir, un video corto? Digamos, Sí, como un... sí, en Twitter, sí, en Instagram y en Facebook. Depende del formato, depende del peso, depende de tantas cosas después, ¿no? Porque ahí ya cada red social juega con su plataforma, como que te exige del formato. Sí. A ver. Le dice que es bravo decir una cosa por día. Bueno, hay una recomendación, es eso, es manejar las redes sociales desde el celu, porque la portabilidad del celu te permite quizás, bueno, sí, lo estás haciendo en el momento y después ya entra una lógica, uno ya entra en una lógica de cómo comunicar en cada red social. Entonces ya te empieza a salir más fácil. Y con el celu, bueno, lo podés hacer en el momento y ya está, te olvidás. Si no, le dedicás un poquito más de tiempo y te sentás en la compu y ya componés mensajes, componés 1 o 2 fotitos, te descargas algo de internet, ya le dedicas un poquito más de tiempo en el momento que puedas. Claro. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Si no, seguimos. Bueno, ahí, Bueno, sí, sí, pues ya son eso, -4. dale. Estemos Eh, comunicados y comunicadas entonces, saben que cuentan con nosotros. Todos los vínculos que hemos tenido con gente de Cecimar han sido buenísimos, tienen cosas re interesantes y lindas para contar en redes sociales. Lo están haciendo muchos y muchas de ustedes en redes sociales de los laboratorios, de grupos, de personales. Las vemos, somos medio como el gran hermano y nos encanta, pero es eso. Pueden contar con nosotros para quizás quieren dedicarle un poquito más de cabeza, que puedan escalar un poquito, subir unos niveles en cuanto a la comunicación en redes sociales.